Bueno, Guillermo Martínez con nosotros. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Cristina. Pero estoy muy impresionada porque recibí esta edición conmemorativa de la novela Acerca de Roederer, la primera novela de Guillermo Martínez, y la editorial decidió hacer una edición aniversario. Sí, sí. ¿Qué te parece? Dije, bueno, es una oportunidad para también recorrer un poco estos 30 años, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, muy emocionado también con el prólogo que escribió Elsa Drukarov. Muy interesante el prólogo. Muy interesante el prólogo. Así que la verdad fue una gran alegría tener que esté de nuevo en las librerías y en esta edición. Seguro que sí. Fue tu primera novela, pero no tu primer libro. Yo me acordaba, Infierno Grande es un libro de cuentos que salió unos años antes, ganó un premio del Fondo de las Artes. Claro, en el 89, gracias al premio del Fondo de las Artes, pude publicar Infierno Grande, que era una época muy difícil para publicar en la Argentina. Había realmente muy pocas editoriales. Es verdad. Y luego yo empecé a escribir un segundo libro de cuentos y tuve una beca de la Fundación Antorchas. Y uno de esos cuentos se fue alargando, expandiendo. En ese momento yo estaba leyendo novelas fáusticas. Bueno, todo el tema del ajedrez tenía todavía bastante presente en mi vida. Y bueno, y finalmente dio lugar a esta novela corta. Y ahí empecé a publicar gracias a esta novela. Bueno, conocí a la que es mi editora histórica, Paula Pérez Alonso, dentro de Planeta, y en su momento, bueno, Juan Forn decidió publicarla en Biblioteca del Sur. Salió en la Biblioteca del Sur en ese momento, y tuvo mucha repercusión esa novela. Yo la releí en estos días, porque venías vos hoy al programa, y hoy también se lee con mucho placer esa novela. Qué bueno, yo no me animé demasiado a releerla. No, la releí íntegra. Qué bueno. Sí, gracias. Porque son 30 años, entonces por ahí no me acordaba tanto. Y se sostiene perfectamente, sí. Claro, yo no pude seguir del todo qué pasó con la novela porque apenas se publicó, yo me fui con una beca a vivir en Inglaterra. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Y estuve 2 años y al regreso me enteré por los editores que había sido uno de los títulos como que habían circulado dentro de la comentó biblioteca. Mucho. Ahora, ¿esa beca era por literatura o era por tu profesión de matemático? Todavía yo estaba en ese momento dentro del CONICET, era una beca de postdoctorado, estuve en Oxford y recién empecé a preparar lo que fue mi salida a la universidad varios años después, ¿no? O sea, ¿Cómo sabés que me acordaba ayer pensando en todo esto? Hubo un momento, pero no me acuerdo en qué año fue, que vos tomaste esa decisión, me acuerdo porque me lo comentaste, lo hablamos. Sí, es muy... Dejar una carrera para alargarse a otra incierta como es esta de la literatura, ¿no? Sí, fue en el 2005, cuando estaba por nacer mi hija, que pensé, bueno, es ahora o nunca. ¿Y tu hija ahora entró a la universidad? Mi hija acaba de entrar a la universidad, sí. Ahora o nunca, dijiste, pero ya la tenías a Carmen Balcells, ¿no es cierto? Sí, pero durante los primeros 10 años dentro de la agencia Balcells yo no había visto demasiada diferencia. Dentro de la agencia Balcells hubo luego una agente de derechos internacionales y ella consiguió muy rápidamente una cantidad de traducciones para la que fue mi novela Crímenes Imperceptibles. Claro. Y eso sí me dio la posibilidad, bueno, de comprar una casa y me cambió las condiciones materiales. Se llegó a filmar, ¿no es cierto? Claro, la filmó Alex de la Iglesia como Los Crímenes de Oxford. Claro. Pero sobre todo se tradujo a 40 idiomas, ¿no? Entonces eso me abrió además la puerta de editoriales que publicaron después otras novelas como esta, que esta se publicó en 15 idiomas. Es que son universales estas novelas. Bueno, puede transcurrir en un pueblo de provincia como transcurre Acerca de Roederer, un balneario en realidad. Sí. Pero habla también de temas universales absolutamente. Claro, yo la pensé como que tuviera como fuera una novela temporal y sin embargo datada históricamente porque aparece la guerra de Malvinas. Claro. Pero aparece de una manera un poco ahistórica, ¿no? Aparece como una guerra en el fondo, como una especie de maniobra diabólica para apartar al narrador de Roederer. Sí.
No quise hacer la representación testimonial de la Guerra de Malvinas. En ese momento, cuando salió esta novela, era una novela distinta. Sí, ¿no es cierto? La verdad que sí. Claro. Porque, bueno, los escritores de mi generación, que serían los escritores que salieron en los años 90, estaban más pendientes quizá de lo que yo llamaba la juvenilia de la época, ¿no? Los temas que tenían que ver quizá con ciertas lecturas, la música, el cine, había todo un imaginario relacionado con esos temas, y esta novela parecía del siglo XIX, ¿qué te puedo decir? De una novela de ideas, que tenía mucho que ver. Se discuten ideas filosóficas profundas en el texto. Y bueno, tenía que ver mucho con lo que yo estaba leyendo en ese momento. O sea, hay toda una discusión en el Doctor Faustus de Thomas Mann que yo retomo transfigurada en un libro ficticio que invento que se llama La Visitación, pero es una discusión que desarrolla Thomas Mann sobre los estados terminales del arte. O sea, cuestiones todas relativamente filosóficas. Y luego también lo que a mí me interesaba, como lo que yo pensaba que era mi aporte original, digamos, era la idea de que había un teorema filosófico que de algún modo mostraba la imposibilidad de cualquier sistema filosófico, ¿no? Que tenía que ver con un teorema de la matemática, la lógica matemática que yo estaba estudiando, que es muy famoso, que son los teoremas de incompletitud de Gödel. Entonces yo imaginé algo así como una expansión al campo de la filosofía, de los resultados de ese teorema, y a mí me parecía que eso podía dar, ¿cómo te puedo decir?, la impronta contemporánea para esta revisitación del tema fáustico. O sea, bueno, ¿qué sería en esta época una especie de oposición del diablo a los intentos del conocimiento humano? Entonces, yo fui por ese lado. Bueno, es totalmente original, pero además tiene la ventaja. Trata temas específicos, porque esto es muy específico y alguien que no entienda el tema no puede seguirlo. Y sin embargo se lee como una novela y se sigue más allá. Bueno, yo intenté justamente lo que después intenté a lo largo de todos mis libros, porque en mis libros hay el germen, claro, sí, lo que yo llamo de algún modo el policial filosófico. Alguien dijo de esta novela que era como un thriller filosófico, y me parece que hay algo de eso. No. Entonces, en todos mis demás libros traté de que dentro de ese marco que podríamos pensar que sería como la literatura de género, encontrar una manera de poder hablar de otros temas que tal vez puedan resultar muy pesados en otros contextos, ¿no? Entonces, de algún modo, el marco del género te da la excusa narrativa para poder comentar o insertar esa clase de discusiones. En ese momento, eras 30 años más jóvenes, todos lo éramos, pero digo, había como corrientes, grupitos, ¿no? En la literatura. ¿Y dónde te parabas? ¿Quiénes eran, en quiénes te reconocías? Bueno, yo escribí una segunda novela, que es La mujer del maestro, donde hago un poco referencia. Es una novela que transcurre en el universo literario, digamos, de Buenos Aires, y hablo de... Muy basada en Henry James, aclaremos. También, claro, tiene que ver con la lección del maestro, claro que sí. Entonces yo hablaba de las capillas literarias que correspondían estrictamente a las diferentes religiones, ¿no? Entonces había algo de esto, había un grupo alrededor, los que llamaban los babélicos, que estaban alrededor de la revista Babel, los planetarios, que eran los de Planeta, que se suponía que estaban más vinculados a lo que sería el atractivo de la narración, por la narración misma. Y yo estaba un poquito fuera. Después sí me sentí más afín a escritores como Pablo de Santis, Leopoldo Brizuela, Gustavo Nielsen. A todos ellos los conocí en el año 93. A Marcelo Figueras. Marcelo Figueras acaba de publicar El muchacho peronista, también dentro de Biblioteca del Sur. Y con todos ellos me sentí más bien dentro del marco de los que apostábamos a la narración, ¿no? Porque había una cantidad de ideas que tenían que ver entre lo experimental, pero también eran muy agresivos los grupos, ¿no? Eran grupos bastante belicosos. Bueno, mirando nuestros archivos, digo, va a venir Guillermo que con esta edición conmemorativa, ha venido tantas veces a este programa, nos conocemos mucho.
Digo, ¿cuándo vino por primera vez acá, no? Y yo tengo tanto archivo de Los Siete Locos, miro, y lo primero que me aparece es el año 98, cuando sale la novela La mujer del maestro. Y viniste con Federico Jammer. Claro. Los dos juntos estuvieron y vamos a ver un fragmento. Genial, qué bueno. Son tan jóvenes todos, ahí va. Yo comparto lo que dice él, pero tengo que decir que en cierto momento también el hecho de ser joven jugó a favor de una generación que se iniciaba, es decir, hubo una especie también de aprovechamiento de esa situación por parte de una camada de escritores para ganarse un lugar. Es decir, en algún momento funcionó como un elemento de marketing el ser escritor joven. Bueno, ahí lo veíamos a Guillermo Martínez, éramos tan jóvenes todos. ¿Qué vino después de Crímenes Imperceptibles, que decíamos recién? En realidad antes apareció un libro mío sobre la relación de Borges con la matemática. Borges y la matemática. Pero muy pronto después, dentro del mismo año, Crímenes Imperceptibles. Claro, porque también tenés varios libros de ensayo. Tengo, sí, tengo Borges y la matemática, un libro que se llama La fórmula de la inmortalidad. Otro que se llama La razón literaria, que son ensayos sobre literatura, y estoy escribiendo ahora mismo, que va a ser mi próximo libro, uno sobre lecciones de escritura creativa, cuestiones de que yo di clase varios años en la maestría en escritura creativa de la UNTREF, di muchos talleres, y de algún modo es un libro que resume las lecciones que di a lo largo de muchos años. Claro, está bien. Cuentos, escribiste Infierno Grande y después hubo un libro. Una felicidad repulsiva que no hace tanto. No, en el 2014, sí, que ganó el premio hispanoamericano Gabriel García Márquez. De acuerdo, ese premio es un premio muy importante, con además con un premio en efectivo interesante. Sí, sí, sí. Lamentablemente hubo 4 ediciones y dejaron de darlo. Sí, es una gran pena. Tenemos que hacer nosotros el premio Borges. El premio Borges, ¿no es cierto? Un gran premio argentino. Totalmente. Sí. Borges, Cortázar. Sí, sí, bueno, nuestro premio. Nuestro premio de cuento. Muchos países lo tienen. Sí, la verdad que sí. Es una lástima. Digo... Se filmó otra novela tuya, acá en la Argentina, La muerte lenta de Luciana Vera, ¿no es cierto? La muerte lenta de Luciana B. fue en realidad la segunda película que hizo Sebastián Schindel basada en libros míos, porque hubo una anterior en la que yo participé bastante, que se llamó El Hijo, están también en Netflix, que está basada en un cuento largo, una novela mía que se llama Una madre protectora. Ahí lo conocí a Sebastián y a los productores, a los hermanos Mentasti, y ellos después consiguieron recuperar los derechos que yo los tenía cedidos de La muerte lenta de Luciana B. e hicieron La ira de Dios también para Netflix. Sí. Sí. Digo, ¿cambia algo cuando impulsa mucho un libro, no es cierto? Que se filme. No necesariamente. No necesariamente. No es tan en el caso lineal. de los crímenes de Oxford. En caso de los crímenes de Oxford, sí, pero sobre la base de un éxito previo que había tenido el libro, tanto en España como en Inglaterra. Es decir, vendió algunas ediciones más en España e Inglaterra, pero porque ya era también un libro conocido. O sea, no es tan claro que cuando sale la película la gente vaya en masa a las librerías a buscar el libro. No, eso en general no necesariamente sucede así. En general la gente va poco a las librerías en masa. No, y también ocurre que a veces al ver la película ya está, claro, ya sé la historia. Algo así. Claro. También, sí. Bueno, los últimos libros, Los crímenes de Alicia, no hace tanto. Sí. Bueno, esa novela ganó el premio Nadal. Y hay una posibilidad que está en danza de quizá de hacer una serie donde los protagonistas sean el profesor Seldom y su alumno, digamos, su discípulo. Claro, y la primera temporada sea Crímenes Imperceptibles, la segunda Los crímenes de Alicia. Y quizá la tercera o bien se quedan con los personajes o bien si llego a tiempo, yo tengo pensada una tercera que cierre una trilogía. Qué bien. Vamos a ver, que ojalá, todo eso está en proceso.
¿Y cómo anduvo la última vez? La última vez muy bien en cuanto a lo que eran mis expectativas. Era una novela del mundo literario. Pero que tiene una cosa de thriller también, ¿no es cierto? Yo creo que tiene un elemento de suspenso dentro de lo que es la búsqueda, así que agotó una primera edición en el primer año y ahora hay una reedición en las librerías. Yo me quedé feliz, ¿no? Porque también en España, que se publicó, anduvo muy bien y se tradujo también a varios idiomas. Es muy linda esa novela, lo he dicho siempre y lo vuelvo a decir. A mí es muy atractiva. De las que escribí después de quizás acerca de Roderer, en cuanto a la escritura, es la que más me gusta. ¿Sí? Me quedé muy feliz con esa novela. Bueno. Sí. Y ahora que pasó todo este tiempo, desde que dejaste las matemáticas, ese acto de arrojo que tuviste... No la dejé del todo. No, primero no dejé del todo la matemática. Es como si suponete, hace unos años me leí 60 biografías de matemáticos, una colección extraordinaria que se llama Genios de la Matemática. Claro, dejé la parte, la parte dura o angustiosa de tener que rendir los exámenes, renovar el cargo, toda esa parte que siempre es un poquito angustiosa. Pero seguí pensando en algunos problemas de matemática, pero a mi tiempo, a mis novelas aparecen, seguí leyendo algunos temas sobre todo de filosofía de la matemática, Wittgenstein. Así que nunca me sentí del todo afuera. Y siempre además me han invitado a congresos donde se habla de literatura y ciencia, literatura y matemática. Bueno, sos el especialista del tema, ¿no? No sé si especialista, sí. Pero... Es un enfoque que le diste distinto. Sí, bueno, pienso en ese sentido, sí. Así que no, estoy feliz de haber podido vivir, creo yo, varias vidas, ¿no? Que eso es un poco también lo que te da la literatura. Es como uno tiene que arrancarle a la vida del trabajo, familiar, política, lo que fuera, una especie de vida secreta que te permita escribir, ¿no? Y eso es muy difícil porque todo lo que es compromiso, todo lo que es obligación, se interpone y uno tiende a privilegiar esa parte, ¿no? Entonces, Piglia decía que hay que hacerse la mínima torre de cristal de poder, apagar, dejar de lado el teléfono, dedicarte todas las mañanas un rato únicamente. ¿Te pones un horario, decís a la mañana? Sí, me levanto a las mañanas y sobre todo algo que aprendí de la pandemia, que fue, que se decía que uno no podía aprender nada de la pandemia, realmente pocas cosas salen siempre de lo que es el sufrimiento, pero durante la pandemia escribí todos los días, incluso sábados y domingos, y para mí esa fue una manera de poder mantener esa llamita que necesitas cada día para ir avanzando, lo que te da la continuidad. Así que eso traté de preservarlo. Entonces todos los días, aunque no me salga demasiado, trato de escribir aunque sea... no sé, ¿cómo te puedo decir? 2 o 3 párrafos, media página. Lo que sea, pero todos los días sentarse. Todos los días, sí, ahí. Aunque sea, lo intento. Bueno, felicitaciones. No, felicitaciones gracias, por Cristina. Tantos libros y por gracias por invitarme siempre. Yo creo que viniste con todos tus libros. Con casi todos, sí, creo que sí. Salvo el primero, acerca de Roderer, no había venido. Sí, pero porque no estaba. Porque estabas afuera. Bueno, gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Se nos termina el programa. Mañana termina la Feria del Libro, pasado mañana. Este es el último fin de semana, así que les recuerdo que está la Feria del Libro todavía este fin de semana. Si nos quieren ver, mañana domingo a las 7 de la tarde en la sala Rodolfo Walsh vamos a estar presentando Las Olvidadas. Así que los espero a los que quieran, los espero por ahí. Será hasta la semana que viene. Que lo pasen bien. Gracias, Guillermo. Gracias.